Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Me llamo Indira Barradas. Acompaño a personas a descubrir cuál es su lugar en el mundo y de esta forma también apoyarlos a que aumenten su autoestima, su claridad, su confianza, su bienestar. Les acompaño a través de diversas herramientas como las constelaciones familiares y el ritmo, entre otras. En esta oportunidad he preparado esta masterclass a la que he denominado Agradeciendo el tejido de la vida, un poco para acercarnos a esa comprensión de la visión sistémica y los principios sistémicos. Entonces, me gusta eh, mencionar siempre lo que es el tejido, principio porque me encanta tejer, porque uh, aprendí a tejer desde muy pequeñita y desde que estoy acá en Galicia, hace 6 años, uno de las primeras acciones que hice para tratar de comprender cómo era esta cultura, cómo era esta sociedad, qué se hacía, cómo se hacía, entender un poco, pues me dejé guiar por mi intuición y accedí a un curso de cestería gallega. Entonces recordé que me gustaba tejer y, y bueno, he seguido aprendiendo. Después de allí estuve haciendo pues una actividad de calceta, preparándome prendas, un poco también para, como una forma de relajarme, ¿no? De ir configurando, buscándome dentro de ese espacio, dentro de ese momento. Por eso dicen que el tejido relaja, el tejido es una gran terapia. Y bueno, ya en los últimos años me he dedicado también a hacer mandalas de chol, que me encantan. Lo hago como una forma de meditación y de manualidad, porque siento que a través de las manos nosotros conectamos con el corazón. Y para mí el tejido, la palabra tejido tiene que ver con entrelazado, con relacionarnos. Entonces, para mí el tejido, el sistema, los sistemas familiares, los sistemas sociales, los sistemas, todos son un gran tejido, una gran trama que se ha venido configurando a través del espacio y del tiempo. Eh, Vemos entonces que la visión sistémica observa al individuo en relación a su sistema familiar, a sus padres, a sus abuelos, a la historia, a los sucesos que han podido ocurrir dentro de ese sistema familiar. No solamente observa a los individuos, a las personas en relación a los miembros que están vivos, sino a los que ya han fallecido. ¿Por qué? Porque dentro de la visión sistémica se dice que todos los sistemas están incluidos dentro de un campo morfogenético. El campo morfogenético no es más que un campo de información. Entonces, todo lo que ha ocurrido allí lo están, incluso en el pasado, lo están portando en el alma del sistema los miembros que pertenecen. Entonces, cuando viene alguna persona con algún malestar, con alguna situación, alguna inquietud que no logra comprender lo que le pasa, lo que le sucede, entonces lo primero que se hace es ver cómo está el sistema, qué experiencias ha tenido eh, mamá, papá, se empieza a configurar a través de plantillas de figuras, ¿no? Y otras herramientas también. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo ha sido para los ancestros? ¿Qué ha ocurrido allí? ¿No? Entonces, es muy importante esto para comprender lo que significa la visión sistémica. Y todos formamos parte de un sistema. El ser humano está presionado por grandes estructuras sistémicas, no solamente lo que tiene que ver con el sistema familiar, sino con la cultura,
la religión, la nacionalidad, la identidad como país, que ya lo he venido refiriendo con la nacionalidad, el continente. No es lo mismo haber nacido en América que en África, en Asia o en Europa, ¿no? Son, eso da un cariz, un matiz totalmente diferente de lo que pudiera ser la visión, el estar en el mundo, ¿sí? Pero eso va también de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, o sea, eso no hay como una especie de modelo para todos, eso hay que verlo muy detenidamente a través de la persona, cómo ese tejido cultural, ese tejido religioso, ese tejido familiar, ese tejido social lo ha impactado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Los principios sistémicos son los principios que rigen las relaciones humanas, que rigen la vida del ser humano. Y vemos que cuando estos principios son transgredidos, son violentados, ocurren situaciones muy dolorosas que si no son resueltas, son, pasan de generación en generación hasta los descendientes. Y también los descendientes en aras de intentar solventar, intentar salvar a algún miembro que tuvo alguna situación difícil, se ofrece como una especie de sacrificio. Y aquí también vemos cómo la ideología, la religión ha ido sumando fuerza, ha fortalecido este movimiento del sacrificio. Ya lo vamos a ver luego más adelante cuando hablemos de la pertenencia. Los órdenes y principios sistémicos son tres, aunque ahora hay más, ya les voy a mencionar esos otros, que es el orden, la pertenencia y el equilibrio del intercambio, el equilibrio entre el dar y el recibir. Los otros que se han venido sumando como principios sistémicos es el asentir, es decir, sí a todo tal y como es, y el agradecer. ¿Sí? Entonces, para comenzamos por el orden, este primer principio que Bert Hellinger, que es uno de los exponentes, en este caso creador de las constelaciones familiares, digo exponente dentro de la visión sistémica. Está también Virginia Satir y otros tantos, ¿no? En el caso de Bert Hellinger, cuando él estuvo investigando a través de los pacientes, los clientes que venían a sus sesiones, él creaba grupos como una especie de laboratorio terapéutico, donde las personas podían expresar ese malestar, esa situación que les aquejaba. Él empezó a observar que habían varios puntos en común dentro de estas personas, de los malestares que reflejaban. Y siguió observando y se dio cuenta de que había un principio que era fundamental para que la vida fluyera, para que el flujo de la vida fuese continuo y no se atascara en algún aspecto, en algún área, en algún lugar de esa persona. Entonces, él incluso refirió a modo de reflexión esta frase, es decir, como una especie de poema también se puede decir. Dice, el amor llena lo que el orden abarca. El uno es el agua, el otro es jarro. El amor recoge, el orden fluye. Orden y amor se entrelazan en su actuar. Algunos tratan ese orden como si no fuera más que una opinión que pudiera tener o variar al gusto. En realidad,
entero nos viene dado. Actúa aunque no lo entendamos, no se idea, se encuentra. Lo conocemos igual que el sentido y el alma por su efecto. Esta reflexión nos invita a mirar al amor no como un ideal, sino como una fuerza, como una presencia. No obstante, esa fuerza requiere ser canalizada mediante un orden que ya nos viene dado. Este orden nos viene dado cuando lo vemos en el sistema familiar, vemos que tenemos unos abuelos, bisabuelos, abuelos, padres, ¿verdad? E hijos. Y cuando un hijo quiere ocupar el lugar del padre o del abuelo, está transgrediendo este orden. Y cuando esto sucede, este hijo se pone en el lugar de ese ancestro, dándole la espalda a la vida, ¿sí? Dándole, entregando su vida a otro miembro del sistema familiar. Entonces empieza a replicar y a vivir comportamientos, situaciones, ideas de ese ancestro. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, que la vida empieza a empobrecerse, a empequeñecerse, se le dificulta a esta persona el poder estar en la vida, ¿sí? Empiezan a sucederle diferentes situaciones y esto es algo inconsciente. No se da cuenta, no nos damos cuenta cuando estamos transgrediendo el orden. Sí que podemos darnos cuenta por los efectos, por lo que ocurre. Entonces, cuando alguna situación se repite y nos causa malestar, dolor, conflicto, nos hiere, entonces allí vale la pena, vale el esfuerzo de preguntarse qué lugar estoy ocupando, dónde estoy, ¿sí? Que esto está sucediendo. Entonces, en el caso también, cuando se dice, algunos tratan ese orden como si no fuera más que una opinión, y esto se refiere a que vemos muchas personas que etiquetan, enjuician a alguna acción de algún padre, de algún abuelo, lo señalan, ¿no? Entonces, esto no es posible, no es posible porque para ese abuelo, para ese padre, cuando hizo lo que hizo, lo hizo porque era lo que había aprendido, lo que sentía que, que estaba bien para ese momento. Entonces, para un hijo que evalúa, que etiqueta, que enjuicia a un padre, lo que le está ocasionando, aunque no lo sienta, eh, primero es una gran rabia lo que se está expresando allí, pero le está ocasionando una gran herida a su alma y al alma del sistema familiar. Entonces vemos que es un hijo que va por la vida eh, con, eh, con, mucha, con mucha ira, con mucho rencor, va proyectando estos juicios a las personas con las que se encuentra, va también ocasionando daño, porque entonces esta fuerza, esta ira, esta rabia que está buscando salida, no tiene posibilidad de canalizarla de una manera creativa, que sume a la vida, sino de una forma que va en contra de los otros y en contra de sí mismo. Entonces, nos corresponde también ordenar, hacer este trabajo de ordenar nuestras imágenes internas, nuestro orden, el orden de los miembros de la familia, ver cada uno de sus historias. Por ejemplo, si un hijo o una hija le machaca a su madre, es que mi madre no me hizo esto, es que mi madre no estuvo conmigo, entonces
entonces podemos ver a través de esta visión qué pasaba con la madre, por qué no, por qué la hija siente o no siente determinada actitud de la madre hacia ella. Entonces es muy probable que en la constelación, en la configuración, vemos que esa madre no veía a la hija. Y no veía a la hija porque su alma estaba mirando hacia un hecho del pasado. Por tanto, esa madre no estaba disponible. Y no estaba disponible porque al mirar ese hecho en el pasado, lo que estaba era señalando el dolor, la herida del sistema familiar. Cuando un hijo o una hija puede ver esto, puede entonces comprender lo que estaba pasando, lo que está pasando. También es importante señalar que, por ejemplo, cuando este caso ocurre, también la hija o el hijo están mirando hacia eso, eh, hacia eso que ve la madre, hacia eso que ve el alma de la madre. ¿Por qué? Porque el hijo, el alma del hijo, el alma de la hija, también está configurado hacia la madre. Y todo el movimiento que hace la madre, el padre, los abuelos, va a mover hacia ese lugar que aún no ha sido resuelto, que aún no ha sido eh, eh, incluido, van a mirar hacia allí hasta que alguien pueda hacer ese movimiento. Probablemente corresponde a esa hija o a ese hijo poder hacer el movimiento tal cual y como ha sido, con todo lo que ello conlleva, para poder darle un lugar, para poder incluir eso que sucedió en el pasado, esa abuela o esos abuelos, esa madre o ese padre que están mirando para allá, para entonces poder eh, tomar el lugar dentro del sistema, el lugar como hijo, el lugar como ser humano, tener presencia, habitar el cuerpo y poder entonces hacerse cargo de los dolores, de lo que siente, para iniciar un proceso, yo diría, de aprendizaje, porque a mí me gusta decirlo de esta forma, aprender a estar en la vida, ¿sí? Nadie nos dice cómo estar en la vida. Entonces, es algo muy íntimo y muy personal que nosotros, cada uno de nosotros, debe, mediante el trabajo, del conocimiento, del contacto, de la conexión, poder descubrir cuál es ese estar, cuál es ese lugar para mí que me da vida, sabiendo de dónde vengo, ¿sí? Y esto es muy bonito porque una de las frases de los mantras dentro de la visión sistémica y específicamente dentro de las constelaciones familiares es el hacerlo diferente. Y hacerlo diferente implica entonces colocarme en mi lugar y buscar dentro de mí los recursos, los conocidos y los no conocidos también, para poder entonces empezar a hacer un tejido diferente que me muestre a mí, que me permita a mí ampliar la mirada, ampliar la conciencia y mediante esa ampliación de conciencia, de mirada, también llevar una ampliación, un oxígeno a mi propio sistema, al sistema de origen. ¿Sí? Luego tenemos la pertenencia. La pertenencia es un campo de resonancia, es un campo de memoria. Es un campo que fomenta la repetición. Existen muchos campos de pertenencia. Eh, la pertenencia religiosa, la pertenencia cultural, la pertenencia de la tribu, de la familia, ¿sí? La pertenencia a una idiosincrasia, a a un país, ¿sí? Todo eso son campos de pertenencia. Hay campos de pertenencia creativos, ¿sí? Hay campos de pertenencia artísticos. Dentro de estos campos de pertenencia artísticos hay campos de pertenencia musicales,
hay campos de pertenencia también de muerte, ¿sí? Y esto se refiere a la información que se ha ido configurando, que se ha ido reforzando en el espacio y en el tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta visión de los campos. En cada campo existen unos códigos y unos sistemas de creencia que los sustentan. El campo de pertenencia, la pertenencia, tiene unas prebendas. Ofrece seguridad e identidad al individuo. ¿Sí? Como ya les comento, una de estas prebendas de ofrecer seguridad es que a cambio de que tú estés aquí, de que formes parte, tú vas a tener estos beneficios, entre comillas, ¿sí? También el campo de pertenencia podría dar un sentido a la vida, ¿sí? Esto es a cambio, como ya les dije, de asumir un lugar y un rol determinado dentro de ese campo de pertenencia. Por ejemplo, cuando elegimos un campo de opinión, en realidad lo hacemos porque estamos siendo fieles a un campo energético, por imitación, por inconsciencia. Estamos en un estado de infancia, ¿sí? Recordemos que como niños aprendemos a través de la imitación. Vemos lo que hacemos, lo que hacen los adultos, los padres, las figuras de referencia, y entonces hacemos lo que hacemos porque pensamos que es de esa forma que se hace, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos, como ya les dije, en un campo de opinión, estamos imitando un sistema de creencia, estamos imitando a algún ancestro, ¿sí? Si hacemos un acto de retrospección, de introspección, si revisamos qué hay detrás de eso que emitimos como nuestra opinión, podemos darnos cuenta qué o quién está detrás de eso que emitimos. Como ya había dicho al comienzo, el campo de pertenencia es un campo de cohesión. Es un campo, es una fuerza que intenta mantener en la unidad de los miembros de la familia o de los miembros de la tribu o de ese sistema, pero a cambio del mantenimiento de ese campo. ¿Sí? Los miembros de los que pertenecen, los miembros de ese sistema, están sirviendo a ese campo, a la supervivencia de ese campo. Y ya les dije que hay diferentes tipos de campos, ¿sí? Es un campo magnético, por tanto, tiene una fuerza, atrae, y esto lo podemos ver muy claramente en los campos, en las ideologías, en las religiones, en los partidos políticos, como incluso los miembros no se permiten ni siquiera cuestionar lo que está refiriendo el campo a través del líder, ¿no? De lo que se considera el líder, la voz que se erige para dictar, para dictaminar esos códigos, esas creencias. Entonces, cuando muchas veces también vemos dentro de los campos de los partidos políticos, dentro de los campos religiosos, cuando alguien se medio aleja con alguna opinión o con alguna idea u observación, es catalogado de sospechoso, de traidor, es atacado por la inconsciencia del campo, por la inconsciencia de ese sistema, bien sea el líder o los otros miembros, ¿sí? Entonces allí vemos que en ese movimiento
en ese actuar está sosteniéndose férreamente la supervivencia de ese campo, sea inconsciente o no, sea que produzca dolor, muerte, ¿sí? Porque a la larga, cuando los miembros son atrapados por esta fuerza de cohesión, por esta fuerza magnética, entran en la lealtad inconsciente, entran en el estado niño, no son capaces de discernir, no son capaces de reflexionar si lo que está pasando, eh, eh, qué es lo que está moviéndose, qué es lo que está ocurriendo con esto que está pasando. No se permiten sentir, ¿sí? Incluso niegan su sentir. Y esto tiene que ver en muchos casos con el miedo, ¿sí? Porque este es un miedo ancestral. Antiguamente, en las tribus ancestrales, cuando alguien era excluido, cuando alguien era dejado, no reconocido, el mayor castigo que se le podía propinar a una persona era la exclusión, ¿sí? Se le abandonaba a su suerte. Eso era, significaba una muerte segura, una muerte porque el individuo no podía sobrevivir sin el apoyo de los otros, sin el apoyo de la tribu, quedaba a merced de las bestias, era devorado por las bestias, moría de hambre, moría, o sea, no podía continuar. Entonces, este es un miedo, fíjense que es una lealtad, es una memoria que ha quedado muy marcada y remarcada y se sigue repitiendo actualmente en esto que llamamos modernidad. Seguimos siendo tribu, seguimos comportándonos y sosteniendo campos de pertenencia que son leales a la supervivencia del sistema, de un campo determinado, llámese como se llame. Entonces, en este campo de pertenencia, el individuo entrega su discernimiento, entrega su autonomía, entrega su libertad a cambio de seguridad e identidad, ¿sí? Porque también el no tener identidad da miedo, ¿sí? Es ancestral, pero esto también refiere a el hecho de que no sabemos, no nos hemos podido dar cuenta de quiénes somos. Entonces, es muy importante dentro de este trabajo, dentro de cualquier trabajo de desarrollo de la conciencia, saber quiénes somos. Y en la medida de que sepamos quiénes somos, porque eso es progresivo, podemos entonces eh, tomar las decisiones y asumir nuestro estado adulto, procurarnos a nosotros nuestra propia seguridad, nuestra propia identidad, ¿sí? Y podemos ciertamente relacionarnos con otros campos continuamente. Estamos relacionándonos con diferentes campos, pero no entregamos nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestro estado adulto a la supervivencia, a la inconsciencia del grupo, del campo de pertenencia, bien sea como se llame, sea, como ya les dije, un campo de un partido político, de una ideología, de una religión. El campo de pertenencia ofrece estas prebendas, ¿sí? A cambio de que tú me entregues tu autonomía, yo te doy seguridad, reconocimiento e identidad, entre comillas. La sola posibilidad de alejarse es vista dentro de los miembros del sistema
en el cuerpo es sentida como un malestar, como un miedo, como un terror, ¿sí? Vemos entonces que la fuerza magnética de este campo, pero el campo de pertenencia actúa a través eh, de la, uh, de la sumisión y de la tentación, ¿sí? El individuo es tentado, seducido por las prebendas que le ofrece el campo. Luego tenemos el equilibrio del intercambio. El equilibrio del intercambio es el más dinámico de los principios. Está directamente relacionado con la expansión o contracción de las relaciones, entre ellas la vida. Los padres dan la vida, los hijos la reciben. Esto también está relacionado, este intercambio, con la posibilidad de nosotros expandirnos o contraernos a través de los otros, a través de las relaciones con nuestros pares, con los distintos campos de pertenencia en los que nos movemos, o el campo de pertenencia en el que algún individuo se puede encontrar. No es lo mismo recibir que tomar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros recibimos la vida, quiero poner este ejemplo, recibimos la vida de nuestros padres, pero cuando el hijo le reclama a los padres, etiqueta a los padres, tiene un resentimiento hacia los padres, eso indica que no ha tomado la vida, no ha tomado la vida tal y como es. Entonces eh, no puede estar en la vida. La vida va entonces esta persona dándose como golpes, como um, va presentándose conflictos en la vida, va eh, llevando, emitiendo, expresando todo lo que en su interior no ha sido resuelto y la vida como eco le va a reflejar eso como espejo. Los otros le van a reflejar como espejo eso que todavía no ha podido darle un lugar, no ha podido tomar, ¿sí? Lo más grande, el regalo más grande que nosotros podemos recibir es la vida, pero tomar es un acto propio, un acto íntimo de cada ser humano. Yo tomo la vida tal y como me ha sido dada. En el caso de, por ejemplo, si una persona ha sido concebida a través de un proceso artificial de laboratorio, ¿verdad? Entonces descubre que cómo fue concebido y pues esto le causa algún resentimiento, alguna situación, pues le corresponde a esa persona trabajar esa forma, ese proceso, porque la vida busca las formas de llegar. La vida siempre está en ese continuo movimiento de llegarnos. Y la forma en la que llegó es la forma en la que llegó para nosotros, es la forma que nosotros en principio eh, hay que tomar para poder hacer el viaje. Esa misma forma es la que nos va a dar las pautas de nuestro propio viaje interior, de nuestro propio viaje de crecimiento y de nuestra propia transformación. Por ejemplo, cuando los hijos descubren que son adoptados o vienen producto de alguna situación violenta, todo eso nos va a dar un, nos va a dar un matiz, un impacto que nos va a llevar en alguna medida, si hacemos el trabajo, a tomar la vida, a hacernos cargo de eso y ver qué podemos hacer con eso. Con eso, a pesar de lo difícil, a pesar de lo fácil,
a pesar de cómo haya sido. Como les dije, tomar la vida es un movimiento interno que conlleva a sentir a los padres, a sentir a la historia, a sentir a la vida tal y como nos ha sido dada. Entonces vemos también que dentro de este movimiento sistémico, porque lo sistémico está vivo, las constelaciones están vivas, son porque pertenecen al propio ser humano, al propio movimiento, a la propia configuración, a la acción o inacción que hagamos. Entonces, el movimiento, el principio para que la vida sea más vida es parte de ordenar, de ver cómo estamos dentro de qué campo de pertenencia. Y aquí quiero eh, también señalar que así como existen diferentes campos de pertenencia, existe un gran campo y es el campo del espíritu. Y en ese campo del espíritu pertenecemos todos y estamos al servicio de ese espíritu, de la vida, de la evolución de la vida. Y en ese campo no hay etiquetas. Todos somos acogidos, los buenos, los malos, los pobres, los ricos, los iluminados, los no iluminados, todos somos, todos pertenecemos a ese campo de compasión, a ese movimiento del espíritu. Allí está la sanación. Cuando nos conectamos con cuando nos sintonizamos con ese movimiento del espíritu, podemos entonces recibir esa bondad, esa compasión de ser llevados hacia otro lugar, hacia un lugar de conciencia para nosotros, ¿no? Y entonces empezar a, a, a aprender a hacerlo diferente. Entonces, luego de esta gran sintonía con el espíritu, de este gran campo de pertenencia, el equilibrio del intercambio, que en próximas entregas les voy a referir más detalladamente con ejemplos sobre este principio. Luego tenemos el asentir, el decir sí a todo tal y como es, y esto es una práctica que incluso viene desde tradiciones antiguas, de tradiciones también ancestrales, el Zen, cuando no etiquetamos, cuando no juzgamos, cuando asentimos, y el asentir más allá de un sí también refiere a un estado interno, ¿sí? De poder permitir que eso fluya a través de nosotros, que pase por el cuerpo. Asiento, sí, tal y como es. Me duele, asiento, tal y como es. Como vemos que esto es un proceso, es un trabajo personal, interno. Esto no es magia. Sí que es magia, sí que se produce la magia cuando podemos abrirnos a este trabajo, a este movimiento. Y el siguiente principio sería el agradecer. Agradecer, sí, gracias por todo, gracias por lo que es. En este acto también yo estoy posibilitando una apertura, un movimiento que me abre a la vida, que me abre a esa sintonía. Es un movimiento, yo también siento que desde el agradecer también nos conectamos con la humildad, con el eh, con el recogimiento, que es un movimiento interior que nos lleva a la reflexión. Les traigo esto para eh, mostrarles todo lo que ha tenido que pasar, cuántas vidas, cuántas personas han tenido que estar, que vivir, que experimentar, lo que han tenido que experimentar para que nosotros estemos hoy aquí.
Entonces, son muchas vidas, muchas historias, muchas exclusiones, inclusiones, muchos movimientos, guerras, tiempos de contracción, de expansión, ¿sí? Cuando nosotros podemos ver esto, podemos entonces darnos cuenta de que caer en el juicio no sirve y por el contrario genera trauma, genera dolor, porque toda la historia del mundo, la historia de la humanidad, la portamos en nuestro cuerpo, porque venimos de unos ancestros y venimos de ese gran tejido de la vida. Y bueno, hasta aquí quiero dejar esta masterclass agradeciendo, agradeciendo el tejido de la vida tal y como ha sido para aquellas personas que quieran profundizar más en este ejercicio del agradecimiento al tejido de la vida, me pueden escribir, pueden también escribirme para solicitar la inclusión, la incorporación, o bien en mi grupo de Telegram o en mi grupo de WhatsApp, donde continuamente estoy compartiendo ejercicios, reflexiones, actividades para acompañarnos en este crecimiento y en este desarrollo. Pues quiero agradecerles a todos, les envío un abrazo y pueden seguirme también a través de mi Instagram, @IndiraBarradas, que allí también hago publicaciones, invito a compañeros, a personas que voy encontrando y que resuenan con mi trabajo, con mis sentimientos, con mi pensamiento, para que ustedes puedan también seguir nutriéndose y seguir ampliando el campo, seguir ampliando la mirada, incorporar eh, información y sintonizar con eso que nos permite hacer la diferencia, hacerlo diferente. Muchas gracias y seguimos hasta una próxima entrega.